Como os decía anteriormente, esta perspectiva internacional, sobre todo con la Facultad de Derecho de Ciudad Real, la vamos a seguir trabajando el año que viene, porque precisamente tenemos unas jornadas previstas sobre el tema de relaciones internacionales y conflictos olvidados, que le llamamos, y seguro que tanto como con Pachi como con Carmelo Angulo tendremos ocasión de invitarles y les podéis escuchar en una perspectiva amplia del tema del desarrollo. Bueno, paso a presentar a Carmelo Angulo, que como decía anteriormente Pachi es un referente. Yo he tenido la ocasión de trabajar con él en cooperación internacional, es de los pioneros de la cooperación al desarrollo, él os lo contará. Ahora todo el mundo habla de cooperación internacional, pero creo que la podemos remontar allá a los años 82-83, es decir, es algo relativamente reciente. Pues bien, Carmelo fue un pionero en el arranque de la política de la cooperación española como diplomático. Es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales, estudió en Nancy, en Estrasburgo, y es diplomático desde el año 77. Ha sido embajador de España en Bolivia, Colombia, Argentina y México en distintas etapas, representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y coordinador residente en Nicaragua y Argentina durante el periodo 96 al 2004. Ha sido director ejecutivo de la Fundación España-México, ha coordinado la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y ha sido el impulsor del Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos en el periodo 2013-14. Por otro lado, ha sido director del Instituto de Cooperación Iberoamericana y el Desarrollo de la Universidad Camilo José Cela, lo es en la actualidad, profesor invitado en múltiples universidades, y me dice que, bueno, que no siga leyendo su largo currículum. En definitiva, es una persona, como decía, un referente en relaciones internacionales, en diplomacia, muy vinculado al mundo latinoamericano, y nos va a dar, yo creo, una perspectiva buena de cómo está la situación desde el punto de vista de la gobernanza multilateral. Como siempre, Carmelo, bienvenido y adelante. Bueno, yo voy a hablar desde aquí porque parece que se oye un poquito mejor. El micrófono allí está un poco distante. Primero, gracias a la universidad, al Liceo y a Pachi. Con ambos he compartido batallas 1000 desde los años 80 en el mundo de la política exterior, relaciones internacionales y la cooperación, y me da mucho gusto estar con ellos. Con Pachi tendría una pequeña discrepancia porque, siendo un defensor a ultranza del valor de la Europa unida, de sus instituciones, de su capacidad de defensa, de política exterior, lo malo, yo que he vivido muchos años fuera de España, es que la gente no lo sabe o no lo aprecia. Las propias encuestas europeas explican una cierta distancia de lo que hacemos en Europa, que es mucho. Y yo he visto un decaimiento de la imagen de Europa a veces en el exterior, que es un poco injusta, pero que estoy de acuerdo con él, que Europa debe relanzarse. Yo voy a hablar un poco desde el lado más de la gente, del desarrollo humano, de los problemas de la humanidad y cómo todo esto ha ido evolucionando después de la Segunda Guerra Mundial. Primero, cómo imaginábamos la gobernabilidad después de la Guerra Mundial, cómo la imaginábamos y cómo funciona después de la caída del muro de Berlín, y algunas ideas generales de lo que está pasando ahora y qué se puede hacer, cómo podemos ir. Hablar de los retos de la gobernanza democrática mundial es hablar del mundo mundial y no saber por dónde empezar. Por lo tanto, el sobrevuelo será necesariamente superficial y seguramente pasaré por alto muchas cosas. El mundo de la posguerra mundial, en el que vosotros no estabais, pero algunos de nosotros empezábamos a estar, era un mundo que se explicaba bastante claramente. Un niño con una tiza podía, haciendo unos globos, explicar lo que estaba pasando. Simplificando mucho, había vencedores y vencidos, había dos grandes potencias, la Unión Soviética y Estados Unidos, cada una con sus zonas de influencia. A lo lejos se veía China, yo estaba destinado en China entonces, y de China no sabía nadie nada, ni los propios chinos, ni los que trabajábamos allí, y mucho menos en el exterior. Y el país se empieza a abrir un poco con la época de Kissinger, que le pone en el mapa a China, y empezamos a oír China de una forma bastante clara. Ese periodo fue acompañado por algo para mí vital, es la creación de un sistema multilateral en Naciones Unidas. Cuando digo sistema de Naciones Unidas, digo Banco Mundial, Fondo Monetario, organismos financieros, más todo el sistema de programas, agencias y fondos que sirvieron en aquellos años, hasta los años 70, 80, para acolchonar las tensiones, acompañar los procesos de descolonización, empezar a incidir en la democratización de muchos países a lo largo del mundo, es decir, es verdad, con un cierto sesgo liberal.
democrático liberal europeo, salvo en la zona de influencia soviética donde no se podía penetrar. También son tiempos, y lo ha explicado Pachi, del despegue de una Europa unida, que crece con una enorme influencia política, cultural y social a través del impulso del Estado del bienestar y de una ciudadanía militante, activa y reivindicativa. Este cuadro que estoy explicando se podía explicar con una cierta facilidad en el planeta, y cuando uno veía el mapa del mundo, salvo en Oriente Medio, que era un misterio manejado por Arabia Saudita, por Irán, por Irak, y donde las grandes potencias intentaban jugar un papel, todo parecía relativamente claro. Acuñamos términos que eran muy fácilmente distinguibles. Hablábamos de norte-sur, de este-oeste, de países ricos y de países pobres, de países alineados, de países de raíz judeocristiana, islámica, budista. Fueron decenios en las que, qué pena que no estuvieron, tuvimos líderes como Kennedy, De Gaulle, Kohl, Carter, Brandt, Palme, Mitterrand, Pérez de Cuellar e incluso nuestro propio Adolfo Suárez. Cuando uno joven miraba al mundo, podía expresarse sus intereses o el seguimiento de figuras de notable perfil. Hoy día, si os preguntara aquí, aparte de Messi y Ronaldo, quiénes son vuestras figuras de referencia en el mundo político internacional, tendríamos algunos problemas, quizás si obviamos a Mandela como gran líder del siglo XX y poco más, ¿no? Si bien el mundo pasó crisis temporales, en aquella época la capacidad de los gobiernos, los intereses económicos todavía en manos de las primeras multinacionales, fue una época de una cierta armonía y de una cierta estabilidad, donde el mundo mejoró sus infraestructuras, las tecnologías empezaron a crecer, las democracias se fueron implantando por todas partes, los países fueron siendo independientes y jugándose su propia vida política, y los derechos humanos era una asignatura de primer orden, impulsada prácticamente por la Unión Europea, que era el gran valedor de la mecánica de los derechos humanos. Hablamos, por lo tanto, de un mundo de equilibrios, de oportunidades para los nuevos estados y para cientos de millones de personas que van a ver prolongar sus vidas y sus potencialidades como seres humanos, con un sistema de solución de conflictos y controversias que lo manejaba la ONU y que daban la ilusión óptica, por lo menos no teníamos la información que tenemos hoy día, estoy hablando de los 70 y 80, de que había un orden internacional desigual, problemático, pero equilibrado, en el que el futuro iba a ser mejor para las actuales generaciones que para las generaciones pasadas, cosa que hoy día lo tenemos realmente en duda. Los 90, y empezamos una nueva fase, y sobre todo los inicios del siglo XXI, nos empiezan a dibujar una realidad que es poco a poco diferente. De entrada, el poder económico se va desplazando hacia Oriente, con un repunte sin prisa, pero sin pausa, de China en el plano de las grandes decisiones internacionales. Y la nueva Rusia, que se despoja de sus países vecinos, empieza con esa democracia un tanto encadenada a querer jugar un perfil en la realidad internacional. Al mismo tiempo que la Unión Europea pasa un cierto periodo de ensimismamiento y de ampliación hacia adentro que quizás le permite no tener el protagonismo que hubiese sido esperable en aquel momento. Paralelamente se debilita el sistema de Naciones Unidas, de alguna manera. Es imposible ampliar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ha habido múltiples intentos por parte de Brasil, por parte de los India, de otros países. No conseguimos ampliar a un universo más democrático el Consejo de Seguridad y, como decía el propio Emilio esta mañana, el Banco Mundial y el Fondo Monetario están blindados con ese voto ponderado que hace que no haya una representación auténtica de la población mundial, porque cada país, de acuerdo con sus cuotas y su nivel de desarrollo, tiene un porcentaje a la hora de la votación. Por lo tanto, Naciones Unidas se tiene que concentrar en acudir a las grandes crisis humanitarias y en temas de infancia, de refugiados, de medio ambiente, en temas de desastres naturales, juega un papel importante, pero un papel de segundo nivel. Yo me acuerdo cuando era representante de Naciones Unidas en Nicaragua, que el embajador americano siempre estaba diciendo que mi perfil era más alto del que me correspondía. La voz pertenece a los estados y a los grandes, y usted dedíquese a resolver los problemas técnicos por abajo. Este mensaje, yo que había sido embajador de un país y entonces era representante de Naciones Unidas,
demostraba que los grandes países no han querido hacer unas Naciones Unidas fuertes. Prueba de ello es, si yo preguntara aquí, los 10 últimos actos o países o viajes que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas, a ver quién me puede decir un acto de presencia del actual secretario general que posiblemente se está desgañitando para tener una presencia internacional y acudir en socorro de situaciones difíciles. Al mismo tiempo también empieza una cierta irrelevancia de la cooperación internacional. La cooperación internacional siempre ha sido mínima. En su momento de máxima expansión no ha llegado a 100.000 millones de euros. Solamente el narcotráfico mueve billones, el tráfico de armas billones. Entonces nos encontramos con que la cooperación no puede dar respuesta fundamentalmente al crecimiento de África como gran cuestión pendiente en el mapa geoestratégico, y por eso nacen los Objetivos del Desarrollo del Milenio, transformados después en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque siendo un territorio de grandes recursos naturales, es territorio de grandes conflictos étnicos, religiosos y masiva salida de personas buscando una vida mejor. En este momento África tiene 1.200 millones de personas, pero va a tener 1.600 millones, el 20% casi de la humanidad en los próximos 20 años. No cabe duda que la globalización y sobre todo la crisis vivida en los años 2000, desde el 2008, ha abierto en canal el sistema internacional de la mano de las nuevas tecnologías que, acompañadas de un crecimiento sin precedentes de la sociedad civil y de las grandes corporaciones, está haciendo un mundo diferente. Fíjense que de las 100 grandes economías mundiales, el 69 de ellas son empresas, no son países. Repito, de las 100 grandes economías del mundo, 69 son empresas y no son países. Entonces, paralelamente, y esto me preocupa notablemente, aparecen escandalosas cifras de poder de ciertas fortunas, decir que 3, 4, 5 grandes fortunas tienen ingresos superiores al PIB de los países africanos, o estadísticas de desigualdad flagrantes, realmente falta de agua, de alimentos, de trabajo para cientos de millones de personas en África y Asia, plantean problemas de una gravedad que están quizás en el fondo de todas estas tensiones que estamos viviendo. Les quiero contar a ustedes que son jóvenes, a vosotros que sois jóvenes, que la esperanza de vida va a llegar en Europa y en España a los 90 años, en poco más se calcula 20, 30 años. La esperanza de vida de muchos países africanos está cerca de los 50 años. Ya hasta hace 10, 15 años, cuando uno lee los informes de Naciones Unidas, estaba incluso por debajo de los 40 en aquella gran epidemia del SIDA que recorrió África hace 20 años. Por lo tanto, si a este unimos, y esto ya lo ha explicado un poco Emilio, fuerzas de difícil caracterización que hacen tambalear por fanatismo religioso o político o por nacionalismos exacerbados, realmente tenemos un panorama muy difícil de explicar y de entender. De la misma forma que un niño en los años 80 podía haber dibujado en una pizarra tranquilamente lo que estaba pasando, llamemos a cualquiera para que nos explique en una pizarra cómo explicamos la gobernanza mundial en este momento. ¿Quién puede dibujar un perfil de la gobernanza actual en este momento? Yo espero, sinceramente, que se vaya Trump. Estados Unidos es muy superior a Trump. No puede admitir la humanidad que un líder de la importancia del norteamericano cambie las claves mundiales. Yo he estado tentado de escribir un artículo, y si dejáramos a Estados Unidos solo y nos dedicáramos los demás a construir un mundo diferente, porque, como se ha explicado esta mañana, una persona que trastoca el derecho internacional, que niega la institucionalidad multilateral, que encima arremete contra Europa, sus aliados principales, ¿qué utilidad puede tener para el planeta? Por lo tanto, necesitamos, como ha explicado Pachi, una Europa que retome su liderazgo como fuente de equilibrio, de paz, de seguridad, revalorizando la democracia y los derechos humanos que no están en boga. Hace 25 años, cuando había condenas a muerte, pena de muerte, salíamos a hablar, nos atrevíamos a predicar con un poco la base democrática europea. Hoy día es que tenemos tantas empresas allí, es que tenemos tantos intereses allí, que nos cuesta alzar la voz
ante tanta ignominia que está pasando en el mundo. En el último número de Foreign Affairs, Dadler y Lindsay, que son dos expertos, proponen que ante la deriva de Estados Unidos y fundamentalmente de su presidente, se forme un nuevo grupo de los 9. Él dice que Europa fundamentalmente se refiere a Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia y ojalá podamos ser nosotros también, más Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur, tomen con claridad el relevo para mantener el orden internacional y ciertas reglas de juego en las relaciones internacionales. Está claro que hay que trabajar con Rusia y China, con matices y sin aislarles, aunque es obvio que les gustaría alterar el orden internacional presentes. Con la primera para contener y dulcificar su nuevo expansionismo, ya que además es un neto proveedor de materias primas a Europa, de las cuales necesitamos su gas y otras muchas materias primas. Y la segunda, para entender su proceso de apertura, su mentalidad, su necesidad de sacar a los chinos al mundo, de ocupar nuevos espacios y su capacidad de compra y su vocación expansiva en total. Yo digo a mis hijos y les digo a ustedes que posiblemente, tal como estamos, en 30 años todos tendrán que trabajar para algún empresario o inversor chino, al paso que estamos. Eso es obvio, porque ha sido una entrada silenciosa comprando tierras, industrias, voluntades de gobierno, construyendo estadios de fútbol, casas de cultura. Los que hemos vivido en América Latina, por ejemplo, lo podemos ver y muchos de los que viven en África también. Creo, sin embargo, que a través del G20 y otros instrumentos hay que entender e incorporar a los grandes países que los estamos dejando un poco de la mano. Me refiero a India, Brasil, Pakistán, Indonesia, México, Sudáfrica, que son países que tienen un liderazgo regional influyente, democracias emergentes y a menudo inestables, pero que son grandes mercados importadores y exportadores, y países desiguales, donde pueden originarse brotes de violencia, de xenofobia. El caso de Brasil es paradigmático en los últimos tiempos y que pueden afectar también a la paz mundial y regional. Este grupo, lamentablemente, está lejos de poder aportar hoy día ideas de cambio. Están muy ensimismados en sí mismo, siendo casi 3.000 millones de habitantes, una parte sustancial de la población mundial. Voy terminando. África necesita desesperadamente un plan Marshall, pero no solamente para contener las migraciones, que podría ser una razón de puro egoísmo, sino para dar esperanza de una vida digna a cientos de millones de personas y aprovechar sus talentos, sus materias primas y su energía creativa. Ese sí que es el polvorín de características previsibles y probablemente demoledoras si no nos fijamos con claridad. Y por fin necesitamos unas Naciones Unidas con mayor voz en la paz mundial, focalizada, especializada, ya que además de los fenómenos políticos actuales, vamos a ver qué produce la inteligencia artificial, el Big Data y la robótica, que nos anuncia que puede llevar a perder cientos de millones de puestos de trabajo, como se dijo en Davos en la reunión del año 2016. Voy terminando. Es imposible hoy día diseñar un mapa positivo de la gobernanza mundial, que no es democrática, que hemos partido de que la gobernanza es democrática, ni práctica efectiva para resolver la agenda de problemas. Ante una creciente desvalorización de los derechos humanos, el irrespeto del derecho internacional, que se denota en algunas latitudes, y las tensiones racistas, tenemos que volver al impulso europeo, en el que estoy de acuerdo con Pachi. España debería jugar un papel de liderazgo, empezar a asomar la cabeza afuera después de muchos años, en pro de la paz, el desarrollo sostenible, el cambio climático, la nueva realidad de las migraciones, la generación de empleo para los jóvenes. Es verdad que con esta gran masa de empresas globales lo tenemos difícil, pero yo creo que muchas empresas globales se dan cuenta que su futuro pasa por conectar con la gente, conectar con un mercado que lo necesitan, con las nuevas necesidades. No soy optimista, ya que la gobernanza actual está desestructurada y fragmentada, pero creo que frente a las fuerzas destructivas y reduccionistas hay un enorme caudal de energía en los jóvenes, en las redes sociales, en la cultura de la transparencia y el pensamiento humanista y democrático.
y en el papel positivo que puedan jugar algunas grandes corporaciones. Pero ante lo que estamos viviendo hay que movilizarse, hay que tomar la calle de nuevo. De otra manera, el movimiento Me Too o el movimiento de las pensiones en España no se hubiesen podido conseguir sin la calle. Una calle que se puede ocupar positivamente para las grandes transformaciones. Creo mucho en las ciudades. En el año 2050 alguna ciudad va a llegar a tener 100 millones de habitantes en el mundo y varias más de 50. La energía de la ciudad, que todo es más asequible, puede permitir de abajo arriba generar cambios importantes. De ese universo inestable pero comprensible en los años 80 estamos ante un orden internacional desestructurado e incomprensible, sin una gobernanza clara y menos aún democrática, en el que necesitamos más Europa, más sociedad civil organizada y con propuestas constructivas. Más derechos humanos, no podemos abandonar los derechos humanos. El día que no los tengamos tendremos que salir a la calle para recuperarlos. El lenguaje de los derechos humanos se está perdiendo. Los que conocéis la Declaración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la negociación no se pudo meter ni una sola línea con la palabra derechos humanos. La oposición de China, de la India, de países, fue terrible. Cuando estos países hablan de logros educativos o de salud, son pura estadística, pero no un derecho de los ciudadanos para tener una vida más digna y con más posibilidades. Por lo tanto, necesitamos una economía más inclusiva, con unas Naciones Unidas eficientes y con las grandes corporaciones jugando en beneficio de la gente, que es jugar egoístamente en favor de sus propios mercados. Nada fácil, pero de los rescoldos de un sistema espero que salga a la luz, aunque no se ve un liderazgo capaz de construirlo. ¿Quién lidera este cambio? Y tenemos que apelar a lo que tenemos aquí, que es la Europa potente de las libertades, de la ciudadanía, de los derechos. Y termino. Ha dicho esta mañana, ¿cómo se llama? Emilio Ontiveros, algo que es muy importante. Hoy día tenemos un descontento en la democracia y no con la democracia. El riesgo es que empecemos a tener un descontento con la democracia, que es lo que está pasando en algunos lugares. Estamos jugando con fuego. El descontento es, gracias a Dios, en la democracia, pero se puede volcar y en algunos países ese descontento es contra la democracia. Gracias.